Aquí continuamos en directo, ahora sí saludando al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo. Con él vamos a hablar de ese plan de desconfinamiento que ya ha dado a conocer, se ha atisbado alguna medida del Gobierno de Canarias y que va a presentar al Ministerio de Sanidad. ¿Le parecen adecuadas las medidas que se han adoptado, ese plan estudiado y de forma paulatina, escalonado, y que va a ser un tanto más laxo en las islas no capitalinas, señor Curbelo? Buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, Canarias. Bien, ya decía que Canarias, unas islas más que otras, indudablemente en primer lugar aquellas que tienen menor dimensión demográfica, ya están en condiciones, con el aislamiento del puerto y aeropuerto, en el caso de La Gomera, están en condiciones de producir una activación de determinadas actividades económicas, del mismo modo que salir los niños hasta 14 años, los mayores. A mí me parece razonable. Es verdad que yo conozco una propuesta del Comité Científico y que se ha propuesto al Gobierno de España. El presidente del Gobierno la hablarán ambos con el de Canarias este fin de semana y a mí me parece razonable. Hay que tener en cuenta que después las distintas actividades se van escalonando hasta finales del mes de mayo, por el que la última semana de ese mes precisamente es cuando prevén, porque todo esto hay que verlo con las cautelas necesarias, con la evolución que va experimentando cada una de las medidas, y digo que la última que se prevé es la posibilidad de comunicar entre islas, de comunicarse entre islas. Es verdad que hay alguna medida propuesta para la semana siguiente del 27, que es el poder trasladarse a segunda residencia, pero también es verdad que hace la cautela de que tiene que ser en trayectos que no se tarden más de una hora. A mí me parece razonable que empecemos a hacer ese desescalonamiento necesario y ahora iremos viendo cómo evoluciona y por tanto hay que hacerle un seguimiento muy riguroso. En las islas con menos casos, como es La Gomera, ¿ustedes de alguna manera querrían adelantar, anticipar esa apertura de la restauración y también de la actividad comercial? Bueno, hay que tener en cuenta que la actividad comercial la prevé para peluquerías, determinada actividad comercial, eso es en la primera semana. Yo creo que eso es necesario hacerlo. Otra cosa bien distinta, en La Gomera, con una dimensión demográfica de 22.000 habitantes, tiene pequeños comercios. Y además hay que tener en cuenta que en la apertura de actividades turísticas o de infraestructuras turísticas prevé la ocupación hasta el 50%. Pero miren, La Gomera tiene buena parte de su actividad turística vinculada al turismo rural, al alquiler vacacional. Por tanto, yo creo que hay un conjunto de actividades que lógicamente son perfectamente posibles. ¿Por qué no trabajar ahora mismo, aunque ya se había hecho en determinados aspectos en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, en esas infraestructuras, en el comercio? Claro que sí, que se podría hacer. Lo que hace falta, yo creo que es ponerle rigor a esta realidad, pero también hay que ponerle rigor a el plan de reconstrucción, del mismo modo que se acaba de aprobar por el Consejo, ese plan de reconstrucción, sí, que además se han dado de plazo unos días. Pues es necesario hablar de planes de reconstrucción para todas las comunidades autónomas, para esta comunidad autónoma, para cada isla también, ¿no? Y para cada municipio. Señor Curbelo, le preguntan a Nardi Barrio. Hola, buenas tardes, señor Curbelo. Yo le quería preguntar, usted que se llevó como presidente del Cabildo el primer zarpazo con el conocimiento del primer afectado por el coronavirus y que ahora encuentra cómo la isla casi está libre del mismo, ¿a qué conclusión llega? ¿A la necesidad del trabajo del día a día, a tener un buen servicio público de sanidad, a que la gente esté unida para salir adelante? ¿Qué opinión tiene usted y a qué le daría más importancia? Buenas tardes, Nardi. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esta realidad es el resultado final de un trabajo de muchísimos profesionales entregados. Yo decía en aquel momento que la respuesta del primer contagio que se produjo a finales del mes de enero fue el de un alemán, y la sanidad respondió de una forma muy profesional, con una respuesta rápida. Y yo creo que es
en primer lugar, producto del trabajo de esos profesionales sanitarios, a los que de aquí les envío un fuerte abrazo y que sigan trabajando para sacar adelante y salir adelante de esta crisis, del mismo modo que el trabajo también después de todos, en el caso de la isla de La Gomera, de las instituciones públicas, cabildo, ayuntamiento y de los ciudadanos. No me quiero olvidar de los ciudadanos, porque yo que he tenido la oportunidad de salir en algún momento por la isla, cómo se han tomado de una forma tan rigurosa el confinamiento. No ha salido nadie, todo el mundo ha hecho su tarea. Y yo creo que ese es el resultado final. Aquí todos hicimos lo que teníamos que hacer desde el principio. Hay que tener en cuenta que las primeras medidas desde el ámbito del Estado, con aquella decisión de concentrar en las compras, no fue muy atinada, pero a partir de ahí hicimos todo lo que pudimos hacer, comprando lo necesario para proveer a nuestras residencias de mayores, a nuestros centros, a la ayuda a domicilio, a la cooperación con los ayuntamientos, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo que el resultado final, después de haber vivido el primero y después de haber tenido 8 contagiados y hoy tener 0 coronavirus, a mí me parece que es motivo de satisfacción y es de la suma del trabajo colectivo del conjunto de profesionales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de todo en el ámbito de la isla de La Gomera y en cada isla, indudablemente, o en cada ámbito territorial del país. Chapo, también por eso, ¿eh? Le pregunta a Alfonso González Jerez. Sí, yo quisiera preguntar al presidente del Cabildo de La Gomera si él entiende que dentro de esos planes de reconstrucción de lo que se está hablando, tiene que haber planes específicos a nivel insular. ¿Y cómo cree él que se puede coordinar la acción política y económica a nivel insular con lo que tiene que ser un plan general para Canarias, ¿no? Es que se habla mucho de conseguir perras. Vamos a ver si es aceptada la propuesta de la Comisión Europea, por ejemplo, de un fondo de 1,5 billones de euros para los miembros, para los Estados miembros. Pero ¿quién va a gestionar ese dinero? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué grado de autonomía va a tener cada gobierno autónomo, cada diputación o cada cabildo? Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Buenas tardes, Alfonso. Efectivamente es una pregunta que tiene mucho interés. Yo creo que decía antes al comienzo que hay que reconstruir Europa y por tanto hay que tener un plan de reconstrucción de los 27 países miembros. Lo propio ocurre en nuestro país, pero en el caso de nuestro país ha de articular una estrategia que lleve a la cooperación económica con cada una de las comunidades autónomas de forma genérica. Y la comunidad autónoma, en el caso de Canarias, requiere un plan específico, porque hay que tener en cuenta que nuestra economía tiene una gran dependencia del exterior. El turismo, por ejemplo, en el mes de abril, ha caído del orden entre el 85 y el 90%. La industria al 40%, me refiero de la aportación al PIB, y el comercio el 24%. Quiere decir que una comunidad como la Canaria, con esa gran dependencia del sistema productivo de todos y cada uno de los sectores, necesita un plan específico por nuestras singularidades. Y lo propio ocurre con Canarias. Yo lo había planteado ya, de hecho mañana he convocado a los cabildos canarios con el gobierno para hablar y precisar de esto. Se requiere una estrategia y un plan económico para desarrollar no solo las distintas actividades productivas que se han caído y por tanto no generan ingresos, sino también para recuperar la actividad y el empleo y para atender, sobre todo, a las personas que más lo necesitan. Y indudablemente se requiere un pacto, un entendimiento entre el gobierno, los cabildos canarios y los ayuntamientos, de tal forma que no dupliquemos las acciones y que cada uno, de forma pactada, con los medios disponibles y la cooperación necesaria, desarrollemos cada uno lo que puede hacer en función de sus competencias. Por ejemplo, la definición competencial ya puede ser un elemento para que los ayuntamientos hagan la tarea en función de lo que le encomienda la ley de bases de régimen local y los cabildos canarios lo propio. Por tanto, aquí lo que hace falta es definir todo esto, el marco financiero, y a partir de ahí trabajar todos a uno. Porque si el gobierno de nuestro país trabaja en la renta vital,
la renta de ciudadanía canaria que había planteada, pues lógicamente no se debe duplicar, ni los cabildos ni los ayuntamientos deben hacer lo propio. Por tanto, hay que definirlo y esto falta. Yo creo que en los próximos días tenemos que hacerlo sin lugar a dudas, porque además los ciudadanos canarios nos necesitan a todos, porque para llegar a atender todas las necesidades se requiere minuciosidad y atendimiento muy cercano. Presidente, que el desconfinamiento en La Gomera vaya igual de bien que ha ido el confinamiento, ¿eh? Han dado ejemplo, se puede decir que es una tierra libre de virus y que todo siga así, de verdad. Apelar de nuevo a la responsabilidad que están llevando a cabo todos los gomeros y en especial muchísimas gracias a usted por siempre atender nuestra llamada. Hasta la semana que viene, ya le emplazo hasta la semana que viene. Muy bien, Rebeca, muchísimas gracias. Y permíteme, antes de despedirme, que transmita un fuerte abrazo a todas aquellas personas que desde luego están trabajando, unos de forma un tanto discreta, y a todos los que trabajan por mantener los servicios esenciales, especialmente los que trabajan en la sanidad y los que protegen y que nos nutren de todo lo necesario para poder sobrevivir en este momento de dificultades. Claro que sí, estaría encantado también la próxima semana. Muchas gracias.